Vamos a nuestra secuencia. Se busca presidente. En Exitosa se busca presidente. Bueno, la tenemos complicada con lo de se busca presidente. Hay 30 partidos inscritos y eso supone que cada uno de los 30 tiene derecho a presentar un candidato a la presidencia. Y hay por lo menos 20 organizaciones que están en proceso de reconocimiento. Entiendo que por lo menos la mitad de ellas tienen solamente un problema con la cantidad de firmas que han entregado, si son validadas por RENIEC o no. Pero hay encima un plazo de digamos, subsanación, que si las firmas no se completan, se pueden sumar luego. Eso significa que podemos tener 40 partidos inscritos. Eso no ha ocurrido, pero nunca en la historia del Perú. En la última elección creo que habían 18 y era un horror. En la anterior hubo 8 o 10. Pero esto es insólito y es una muestra de lo mal que estamos, ¿no? Pero en fin, está en nuestros estudios esta vez Mesías Guevara, que viene no como exgobernador, ni como expresidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, ni como militante de Acción Popular, donde siempre tuvo acá un espacio, dirigente de Acción Popular, sino viene como integrante del Partido Morado y como precandidato. ¿Por qué vas a ser precandidato, mi querido Mesías? Bienvenido. Gracias, Nicolás, y la verdad que en primer lugar un saludo cordial a través tuyo para todo el pueblo peruano y también para los militantes del Partido Morado, para quienes fíjate que tengo un gran aprecio, un gran agradecimiento, porque después que tuve la necesidad y la obligación de retirarme de Acción Popular por diversos motivos, gracias a una invitación del presidente Sagasti y del propio Luis Durán, presidente del partido, me invitaron para integrar esta importante organización, de la cual yo me he puesto el overol de obrero. Fíjate que venimos trabajando a nivel nacional para consolidar el partido, darle una imagen mucho más nacional de la que actualmente tenía, y creo que lo hemos logrado. Y ahora en tema de precandidaturas, fíjate que para nosotros en el Partido Morado, el presidente Sagasti es nuestro candidato natural. Y ahí en adelante ya veremos, porque no se han todavía convocado las elecciones. Pero entiendo que él no quiere, ¿no? Pero fíjate que no tiene la voluntad. Lo que pasa es que Francisco Sagasti, en lo personal, para mí, para los miles de militantes del Partido Morado, consideramos que él tiene las credenciales personales, morales, profesionales, como para ser un candidato. Por lo tanto, si es necesario esperar hasta el último momento su decisión del presidente Sagasti, hay que hacerlo, ¿no? O sea que tú eres un precandidato. O sea, eres un precandidato siempre y cuando Francisco Sagasti diga que no. No, lo que pasa, fíjate bueno, yo te digo, vas a ser precandidato. Mira, te lo firmo. La verdad que todos los políticos tenemos aspiraciones, pero hay que ser prudentes a la vez. Hay que ver que se convoquen los cronogramas. Pero escúchame, ¿cuál es el escenario que tiene el ciudadano común en este momento? Que vas a tener que escoger entre una cantidad, o sea, y vas a tener un montón de enanos en términos políticos, de 3%, 4%, 5%, 6%. De repente a la segunda vuelta, ese es el sueño de Keiko, de hacer esta movida, ¿no es cierto? Presento a mi papá, el jurado lo saca, acuso al jurado, pero me presento yo, o sea, se presenta ella, y ella pasa a la segunda vuelta frente a Antauro Humala. Ese es su sueño. ¿No es cierto? Claro, ese es el sueño con de el ella. papá apoyando esa campaña, impedido por las nefastas autoridades electorales. Yo no sé si eso va a ocurrir sinceramente, pero igual va a ser gente que en el mejor de los casos, si llega al 10% de los votos, va a ser un milagro. Mira, o sea, no puede ser, Mesías, que no haya la capacidad. Mira, más allá de las ideologías, ¿sabes? Claro, claro. La derecha recontrafraccionada y la izquierda igual. Los dos, todos quieren ser candidatos. Y mira, en estos momentos, el proceso electoral del 2026 hay que verlo con bastante prudencia y seriedad. En primer lugar, tenemos que construir las propuestas. Solamente el 5% a nivel nacional, como dice la encuesta de la IEP, les interesa la política. El 85% no quieren saber nada de los partidos políticos ni de los políticos en general. Por lo tanto, la tarea que debemos tener los políticos de verdad, los políticos de carrera, los políticos que tenemos una convicción profunda, cívica, democrática, tenemos que hacer, en primer lugar, que la política sea decente y sea atractiva, recuperar algo que se ha perdido a lo largo de estos años, que es la confianza. Y ahí, ¿qué se requiere? Hacer propuestas. Fíjate que, mira, las encuestas por lo general dicen que los problemas nacionales son salud, educación, seguridad ciudadana, corrupción y el tema del empleo, en líneas generales. Pero todos los peruanos somos un mundo particular.
Todos los peruanos tenemos nuestros propios problemas. Entonces ahí viene la inteligencia de todos los políticos y los partidos políticos que debemos saber llegar hasta el alma, si posible, de cada ciudadano. Ya, pero escúchame, Y entonces, por otro lado, permíteme para el otro lado que es tu pregunta principal. Para mí, la cancha para el 2026 está pareja para todos, por un lado. Y por otro lado, como tú dices, todos somos, los partidos políticos, estamos enanos desde el punto de vista de respaldo popular, precisamente por esa, no indiferencia, sino por ese desapego de la política, no está prioritario en el ciudadano en general. Y por otro lado, también está que va a haber mucha violencia, mi querido Nicolás. Va a haber mucha violencia, va a ser una carnicería esa campaña del 2026 y cualquier cosa puede pasar. Para mí es una timba lo que va a ocurrir. Sí, pues, pero es que no hay derecho a que sea así, porque además, fíjate, lamentablemente entiendo qué es lo que ha pasado, no ha habido posibilidades de entendimiento porque todos quieren ser candidatos a la presidencia. Decía, en la derecha, Hernando de Soto dice hay que unirse, pero alrededor mío. Porqui dice hay que unirse alrededor mío. Keiko dice alrededor de mi papá, ya ni siquiera de unámonos alrededor de mi papá, y ni siquiera le está diciendo a los otros unámonos, claramente. O sea, está diciéndole más o menos pónganse en fila. Y eso te pasa con... ¿no? Y en la izquierda no quiero ni mirar. Bueno, mañana tenemos a Verónica Mendoza, ¿no? Que finalmente la vamos a tener, vamos a lograr tener una entrevista con ella, pero para saber qué está pasando en el escenario de la izquierda. Pero lamentablemente son los apetitos personales los que están primando más allá de los proyectos nacionales. Permíteme comentarte rapidito qué es lo que está haciendo el Partido Morado bajo el liderazgo de Luis Durán como presidente del partido y la figura política de Francisco Sagasti. Nosotros hasta el 12, el viernes, hemos tenido un acercamiento con diversos movimientos y personalidades a nivel nacional, lo cual en mi recorrido que estoy haciendo, fíjate que encuentro mucha efervescencia dentro del partido. Ahora, ya se terminó esa etapa. Ahora el presidente del partido, Luis Durán, seguramente en su momento dará a conocer quiénes son esos movimientos, esos partidos políticos nacionales que han estado en proceso de inscripción, personalidades del mundo científico, artístico, se han integrado, lo dará de él. Ahora viene la otra etapa. La otra etapa que termina en octubre, que es el tema de las candidaturas regionales y municipales. Ahí estamos empezando un trabajo muy duro también. Y por otro lado, ya recién fíjate que a partir de noviembre yo creo que debemos entrar en otra etapa. Pero ¿con quién se ven ustedes aliados? ¿Con López Chau, por ejemplo, digamos? Mira, con López Chau entiendo que el presidente del partido ha estado conversando abiertamente, amigablemente, pensando en una alianza. Pero sin embargo, nosotros consideramos que como el partido republicano, con principios republicanos, tenemos que tener un acercamiento mínimo con los que coincidan con nosotros, no solamente acercarnos por acercarnos. Por ejemplo, no vamos a acercarnos a unos violentistas, no vamos a acercarnos a aquellos que pretenden saquear el país, como muchos lo están haciendo, y por lo tanto tenemos que tener un grado de libertad hacia la izquierda y hacia la derecha, pero no a los extremos, ni a la extrema izquierda ni a la extrema derecha, pero un grado de libertad que nos permita hacer ese frente, si es que la comisión política del partido y la cumbre morada así lo deciden, por supuesto. ¿Eso cuándo es? En octubre, creo, en octubre, ¿no? Todavía, o sea que mira, son etapas, o sea que hasta octubre nosotros tenemos en estos momentos que construir los liderazgos regionales. Para no dejar esto olvidado, o sea, tú has sido un dirigente emblemático los últimos años de Acción Popular. ¿Tú crees que ya Acción Popular definitivamente murió como proyecto político, no? Mira, yo quisiera, por respeto a los militantes, a mis excorreligionarios que con el he trajinado largas batallas, hemos saboreado el dulce sabor de las victorias y el amargo sabor de la derrota. Yo no prefiero opinar como partido, pero sí quiero aprovechar la oportunidad para hacer llegar mi saludo a todos los mis excorreligionarios de base, fundamentalmente, con quienes hemos recorrido a nivel nacional y que seguimos... Para darles el mensaje que se vengan para acá. No necesariamente, pero sí decirles que sigan manteniendo y predicando el evangelio de Acción Popular que nos enseñó Fernando Belaúnde Terry y Valentín Paniagua, que son los principios republicanos, hacer política con transparencia. Es lo único que te puedo decir en torno a la Acción con Popular. Johnny Lescano, que también salió de Acción Popular. Mira, y que está en proceso de inscripción. Entiendo que aunque todavía no tiene la inscripción, todo indica que la va a tener. Seguramente. Johnny Lescano es un político para el que reconocer. Pero tú incluirías en esa alianza ¿Por qué no? ¿Y por qué no Lescano? Johnny Lescano tiene una característica que es un político decente, fundamentalmente, y es algo que busca el Partido Morado, políticos decentes, con transparencia, que no estén metidos en actos de corrupción. Y en eso se cuida mucho la dirigencia del partido, y por lo tanto, si él considera y tiene esas credenciales que yo sí las suscribo, podría también ser parte, ¿no? Pero ya entiendo que él tiene su propio proyecto político, no hemos conversado últimamente y la verdad que desconozco lo que él está haciendo.
Ahora, él tuvo, ¿cuánto? 1.100.000, 1.200.000 votos en la última elección. Ahora, ¿cuántos de esos votos son suyos? ¿Cuántos de Acción Popular? No lo podemos saber. Acción Popular debe tener un voto duro entre 3 a 4%, ¿no? O sea que a nivel nacional, sobre todo en las provincias, en las regiones, ¿no? Donde ahí hay un sentimiento por el presidente Belaúnde. Por eso yo invoco, bueno, no invoco, sino sugiero, mejor dicho, a los militantes, hombres y mujeres de base, que sigan manteniendo ese espíritu. Pero una alianza con los actuales dirigentes de Acción Popular. No, mira, yo lo veo difícil, eso sí lo veo difícil. Yo lo veo difícil. ¿Tú crees que ellos más bien van a jugar una alianza con otros sectores más bien a la derecha? Y la verdad que desconozco, como te digo, yo tengo cero contacto con los dirigentes de Acción Popular. Cero, y no desconozco. ¿Y cuál es tu juicio sobre el tema de la anunciada candidatura de Alberto Fujimori que ha sido confirmada el día de ayer? Mira, acá lo dijo Elio Riera, el abogado de Alberto Fujimori, hace semanas. Dijo Alberto Fujimori va a ser candidato de Fuerza Popular, porque además se hablaba de otro partido, ¿no? Que estaba formando su propio movimiento, pero no, que él iba a ser candidato. Bueno, ayer se confirmó. La primera gran estafa que sufrió el Perú fue cuando Pizarro estafó a Atahualpa. Y este tema del señor Fujimori sería la segunda gran estafa que vive el pueblo peruano. Un indulto que ha resultado ser un insulto, un indulto ilegal, que ahora creo de que el lanzamiento de la candidatura de este señor ya no solamente es un insulto, no es una estafa, sino también constituye, fíjate que un psicosocial. Un psicosocial porque la señora, su hija, está en plena audiencia pública, por lo tanto yo desconozco y creo que el señor Fujimori, además todos los que la apoyaron en su indulto, han salido a decir que no cumple los requisitos necesarios para ser candidato. Por lo tanto es un psicosocial y sería una gran estafa si se lo consigue a través de un tribunal constitucional que lamentablemente responde a los intereses del fujimorismo y también del Congreso de la República. Lo que es cierto es que si hay dificultades legales, porque las hay, o sea, tal como ahí tiene razón Juan José Quispe, en el corte estuve revisando, que se han agregado a la Constitución restricciones que no existían y que le impedirían ser candidato, pero igual en el Congreso, mi querido Mesías, puede cambiar lo que le dé la gana. Y sobre todo y si no le gusta así como está, porque su candidato no fue bueno, la cambiamos. O sea, así están las cosas en el Perú. Y con un tribunal constitucional que incluso ahora es una mesa de partes del Congreso de la República, por lo tanto sí podrían darles esa oportunidad. Ahora, ¿sabes lo que me preocupa, Mesías? Sinceramente, o sea, tenemos una situación. Es cierto que el Perú ha crecido extraordinariamente en términos macroeconómicos, eso es indudable. Es cierto que nos hemos reenchufado a la comunidad internacional. Es cierto que ha habido un impulso a la minería y ha habido un impulso a la agricultura de exportación. Es cierto que la pesca se ha estabilizado como una de las principales fuentes de ingreso del Perú. En turismo estamos todavía jalados, ¿no es cierto?, por la pandemia, pero además por muchos errores que han cometido quienes debían promover el turismo desde el Estado en el Perú. Pero eso debería corresponder a otra realidad de la inmensa mayoría de peruanos, ¿no? Es decir, no puede ser que después de estos años de boom macroeconómico y de crecimiento, donde el presupuesto, el otro día hacíamos números, me decía 10 veces, por 10 se multiplicó el presupuesto de la República, no por 2, por 3, por 10. Es decir, tenemos 10 veces más plata que hace unas pocas décadas. Y sin embargo, la gente no tiene agua, no hay infraestructura, los colegios se caen a pedazos, la salud pública es una desgracia, es decir, no hay conectividad, que ya es una necesidad básica en este momento, pero encima de eso no hay esperanza, me decías, porque no hay un proyecto nacional. O sea, somos un país de mototaxistas, de ambulantes, de transportistas informales, de mineros informales porque no te queda otra en las ciudades, porque no tiene chamba, porque no tenemos un proyecto nacional. Mira, entonces, ¿por qué no empezamos a discutir eso? Correcto, es lo que no entiendo. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo y lo suscribo, que fíjate que eso significa hacer política de verdad. Eso significa tener un pensamiento estadista. Y cada vez que alguna persona se presente a dar un mensaje, tiene que entender en primer lugar de manera holística cómo funciona el país, cómo funciona el gobierno, diferenciando lo que es el Estado y el gobierno. Porque muchas veces confunden qué es Estado y hablan del gobierno. Cuando el Estado nosotros somos parte del Estado, población, territorio y gobierno, que conforman el Estado. Es decir, conceptos básicos mínimos que no se conocen. Y por otro lado, la realidad misma que tú acabas de decir. Ahora, ¿qué se requiere? Lo que requiere, en mi modesto entender, es que logremos la transformación del Estado.
con una reforma profunda a lo que significa la gestión pública, la meritocracia. Fíjate que lo que tú estás hablando, de que cómo se mueve el presupuesto, esa aguja no va a mover lo que es la infraestructura, no va a mover lo que es la lucha contra la anemia y la deserción crónica, porque la mayor parte del recurso del presupuesto se queda en lo que es el gasto corriente. No llega a la gente necesitada. Y por eso muchos salen a dar propuestas a veces estrafalarias. Por ejemplo, en el sector minero, cuando dicen, para mí son estrafalarias, que disculpen a aquellos que piensan lo contrario, cuando dicen, hay que dar el canon directamente a la persona. Oye, Entregarle la plata en la mano a la gente. La plata a la gente. Entonces, ¿eso qué? Eso es un asistencialismo y a la vez generar una suspicacia que al final puede generar una conflictividad social. ¿Por qué? Simple y llanamente, porque el canon varía en función del tributo, en función de lo que declaras, y no es constante. Claro, pero eso es una señal, pues, me decías de que no. Por eso. La gente no tiene, o sea, ya, tenemos extraordinarios recursos mineros, ya, olvídense del litio. Solamente oro, y cobre, oro y plata, que son conductores comenzando, van a ser el boom los próximos 20 años ya, ahí, en la economía mundial. Y nosotros somos primeros productores en el mundo, segundos de cada uno de estos productos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa riqueza? ¿Cómo en primer lugar, vamos a gestionar? ¿Qué tipo de contratos vamos a hacer con los grandes inversionistas? Acá Leopoldo Monzón, que es un capo, decía, o sea, necesitamos refinería, necesitamos un proyecto de industrialización, necesitamos zonas económicas especiales, necesitamos puertos, necesitamos energía, necesitamos infraestructura, pero todo tiene que ser pensado como un necesitamos resolver, porque fíjate tú, una persona como Leopoldo Monzón, ¿no?, que es un hombre que tiene una perspectiva así moderna de lo que debe ser el mundo y la economía, te habla de los problemas sociales. Pero claro, que tú no puedes resolver, por ejemplo, el caso de Tía María, sin resolver el problema social, pero bien resuelto. Que la gente esté realmente de acuerdo y que el proyecto pueda marchar del brazo con los agricultores. Mira, ¿qué pasa en el tema minero, que tú has tocado, un tema muy importante? Se habla de premesiología, se habla de tramitología, pero ¿quiénes lo dicen de esa manera? Lo dicen aquellos que están cómodamente en las grandes empresas sentados en un escritorio y no saben lo que exactamente está pasando en las comunidades a nivel nacional y sobre todo en las zonas rurales. Hay lecciones aprendidas que de manera soberbia no se están tomando. Hay lecciones aprendidas como por ejemplo el caso relacionado de lo que viene ocurriendo con la parte de la tributación. Mira, para mí la minería tiene 4 variables que debemos de resolver urgentemente. Primero es el tema tributario. Segundo, el tema ecológico, la licencia social y el tema de la tributación. Si mientras eso no se resuelva, no vamos a tener soluciones. Por ejemplo, mira, en mi caso yo provengo de un distrito que se llama Colasay, allá en Jaén. Todo ese territorio está concesionado. Mi casa que está ahí en la Plaza de Armas, casa que viene de la época de mi abuelo, mi bisabuelo, está concesionada. Pero sin embargo, ¿tú crees que nosotros hemos sabido de esa concesión? ¿Nos han notificado? Ahí nosotros producimos café. Pero es que se hizo mal el proceso. Pero por eso, o sea, la ley de otorgamiento de concesiones está mal, pero ya se hizo. El problema es que ya le otorgaste derechos que no le puede. Hay que cambiarlo. Claro, hay que cambiarlo. Porque lo lógico debería ser que si hay mineral, que es del Estado peruano, que es de todos los peruanos, pero debajo del suelo en el que tú vives, en el que ha vivido en algunos casos por siglos una comunidad, no puedes tenerla en cuenta a la hora de otorgar las concesiones. Tienes que considerarla. La prioridad para el reclamo de una concesión debería ser de los que viven ahí encima. Correcto. Para empezar. Cambiar el tema y eso de lamentablemente no se hizo. Tú dices que eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, porque fíjate que ese es lo que ha puesto en la Constitución, que el suelo es del propietario y el subsuelo es del Estado. Oye, un momentito, o sea que si yo no quiero que cambie, que me vas a sacar a balazos, o sea que mi plantación de café, mi plantación de arroz, mi plantación de cacao, mientras yo no te dé permiso, que me vas a sacar a balazos, la época, en mi caso, vengo de la época de mi bisabuelo. Entonces, no es así. ¿Y eso quién lo dice? Hay lecciones aprendidas que no se está haciendo. El diálogo, el consenso, es algo que debemos de buscar y sobre todo el beneficio que llegue para toda la población. Tú dices hace un instante, macroeconómico, pero microeconomía cero. No, pero es que da vergüenza, sinceramente, cuando uno mira los cerros, lo de las ollas comunes, los reclamos de gente por el agua, el enredo, las obras. No puede ser que el puerto de Chancay, que es una mega obra de ingeniería que se ha hecho en menos de 4 años, haya costado, entiendo, hasta menos de lo que se había presupuestado y se está haciendo en menos tiempo del planificado. Alta y un ingeniería. hospital como Lorena tiene ya, creo que 12 años y quieren, creo que no sé cuánto tiempo más para hacer. No puede ser. O las obras de agua potable en cuando Lima. se quiere hacer la cosa de verdad se hace. Nosotros, fíjate que cuando fui gobernador en San Ignacio, la semana de pasada ya se terminó un hospital que yo lo inicié en plena pandemia.
Entonces ya ese gobernador lo ha terminado, lo que tenía que concluirse se ha terminado. Por lo tanto, cuando se quiere hacer aplicando lo que es la tecnología BIM, la tecnología del PMU, sobrado se pueden cumplir las obras. Mesías, tenemos que terminar por hoy. Gracias. Yo sé que esto no alcanza para decir todo lo que haya que decir, pero es una introducción y además ya te he dicho, la tenemos difícil porque tenemos el compromiso de traer a todos o a todos los que podamos, ¿no es cierto? No, mira, en primer lugar, permíteme por favor, así como tal de un proyecto de desarrollo nacional, lo primero que tiene que tener un proyecto de desarrollo nacional es constituir, que tengamos una visión de futuro que sea asumida por todos los peruanos, en la que nos entendamos. O sea que fíjate que si hoy falta, corregir que somos un país fracturado. El hombre, hay mucha discriminación social. Al hombre andino se discrimina, al de la selva se discrimina en la propia costa, en la propia Lima metropolitana. A las zonas, amigos que viven en las zonas franjas marginales también. Por lo tanto, tenemos que construir una visión de futuro que sea compartido por todos los peruanos. Mesías Guevara ha estado con nosotros. Muchas gracias, Mesías. Gracias, Nicolás. Precandidato del Partido Morado, dependiendo de la decisión que tome Francisco Sagasti, por lo menos en su caso. Cerramos por hoy nuestra secuencia Se Busca Presidente.